Hablando de historia con Edu Molina. Estamos aquí en un lugar emblemático para los lambareños, que realmente no está ahora en el distrito de Lambaré. Y hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que conoce mucho de historia y específicamente de la historia de Lambaré, el amigo Cristian Delgado, con quien estamos enseguida. Buen día, nos encontramos en el Cerro Lambaré, lugar icónico de lo que es la ciudad de Lambaré. Es más, el cerro tiene el mismo nombre. Edu me pidió conocer un poco más acerca de la historia de la ciudad, así que qué mejor lugar para hablarle de la historia de Lambaré que el cerro que lleva su nombre, ¿verdad? Por eso hoy venimos a saber un poco de historia. Estamos contigo, que sos un conocedor de la historia lambareña, de la historia en general, ¿verdad? Creo que es importante que conozcamos nuestra historia como lambareños, ¿verdad? Así que realmente, Cristian, lo que queremos saber de dónde viene el nombre de Lambaré, del cerro, etcétera, etcétera. Creo que vos manejas bien esa parte mejor que nosotros. Bueno, en primer lugar, yo me voy a guiar por el libro del maestro Laterza, ¿verdad? Que él fue el que hizo una investigación y es un libro muy bonito que habla sobre la ciudad de Lambaré, recomendado para la gente que quiera leer y conocer un poco más de la ciudad. Hay muchos mitos en torno a Lambaré, ¿verdad? Incluso empezando desde el nombre. El primer contacto español, digamos, con esta zona lo hace Sebastián Gaboto, que es el que descubre el Paraguay vía fluvial, ¿verdad? Y la persona que va a llegar después aquí va a ser Juan de Ayolas, el primero, que va a venir con la primera expedición de don Pedro de Mendoza, con el primer adelantado, mejor dicho, don Pedro de Mendoza. Y como en la primera fundación de Buenos Aires, ellos estaban pasando hambres y demás, don Pedro le encarga a Juan de Ayolas que busque un lugar donde, digamos, ellos se puedan abastecer y donde los nativos no sean tan belicosos, ¿verdad? En ese exactamente, porque en la primera Buenos Aires, cuando se funda la primera Buenos Aires, a ellos le querían asesinar mucho. Es más, quemaron unos cuantos de sus barcos, murieron unos cuantos hombres, pasaron muchísimas penurias, se estaban muriendo de hambre literal. Y don Pedro de Mendoza entonces le encomienda a su lugarteniente, Ayolas, que era el segundo al mando, a que vaya a buscar un lugar, ¿verdad? O sea, una consulta, ¿de ahí es cierto entonces que la primera fundación de Asunción realmente se realizó acá en las faldas del Cerro Lambaré, más o menos en esta zona? No. O sea, ahí llegó primero. El primer contacto, pero vamos a llegar a ese punto porque hay muchos mitos pues, en torno a esa situación, ¿verdad? Escuché algo de eso la vez pasada, pero... Sí, hay muchos mitos. No está mal tu percepción porque en realidad la gente piensa, entiende y cree mucho esa cuestión, ¿verdad? La persona, bueno, nosotros al final nos basamos en datos, ¿verdad? La primera persona que nos habla sobre estas cuestiones es un señor llamado Ulrico Schmidl. Es un alemán que vino con la tripulación de don Pedro de Mendoza y él es el que escribe, es un alemán, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con las traducciones y todo lo demás, algunas cuestiones se fueron perdiendo y cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, él habla de una batalla que tuvo Juan de Ayolas con los nativos, un encuentro que tuvo Juan de Ayolas con los nativos, pero no especifica la zona. Él dice que fue en una zona elevada, ¿verdad? Elevada. En una zona elevada. Pero recordemos que circundante al río hay dos zonas elevadas prominentes, que era el Cerro Tacumbú, hoy extinto, ¿verdad? Sí, que se extrajo todas las piedras del cerro. Para hacer los empedrados de Asunción, ¿verdad? Sí. Y el Cerro Lambaré. Pero esto ya es muy prominente. También hay que recordar que Asunción tiene, o se fundó bajo la idea de Roma, ¿verdad? Sobre 7 lomas también, ¿verdad? Ajá, sí, las Entonces, siete lomas. exacto, de Asunción, Loma Cabará, Loma Cachinga, etc. Sí. Loma San Jerónimo. Sí. Bueno, en ese sentido, entre ese primer contacto que tiene Juan de Ayolas con estos nativos, Ulrico Schmidl aparentemente escucha la palabra lampere. Lampere, del lado de los nativos. Y esto con la traducción y la castellanización posterior de los españoles pasó a entenderse como Lambaré. ¿Me explico? Sí. Pero él habla de una batalla, cosa que según los documentos aparentemente no fue así. Habrán sido algunas escaramuzas, ¿no? Porque en aquel tiempo pues, todo el mundo quería enaltecer su imagen y su leyenda, ¿verdad? Entonces, si en efecto era una batalla, todo el mundo iba a hablar de esa batalla, ¿verdad? Pero el único que habla de eso es Ulrico Schmidl. Ulrico Schmidl. Sí, él es el primer acervo histórico y capaz el más importante de lo que es el derrotero del Río de la Plata, lo tenemos gracias a él, ¿verdad? Y entonces ahí es la primera vez que se escucha el nombre Lampere y que después aparentemente se va a asociar con el nombre Lambaré. Así también Fulgencio de Remoreno y... hay otro historiador que ahora mismo no recuerdo su nombre, van a hablar sobre la cuestión de la denominación. Y van a hablar, Manuel Domínguez, si mal no estoy, van a hablar, pero van a hablar sobre el nombre Abambaré.
que van a tratar de traducir desde el punto de vista de Abambaé, como lo que es del pueblo. Lo que es del pueblo. ¿Me explico? Sí, sí. Pero todas estas versiones no tienen un sustento bibliográfico, o sea, en el sentido de decir, bueno... Son relatos que se escribieron nada Sí, más. pero viste que para que yo pueda decir, bueno, de acá viene el nombre, yo tengo que tener un sustento también escrito en base a aspectos históricos, ¿verdad? Como Claro. el caso de Ulrico. Claro. Ulrico vino y él escuchó que los nativos dijeron Lambere, entonces se asocia a ese sentido. Y la cuestión de Ulrico también se tergiversa mucho porque la gente dice, escuchó eso, dijeron eso los nativos. Claro. ¿Qué es lo que dijeron los nativos? ¿Entendés? Y ahí, pero acá hay calles, por ejemplo, que se llaman Cacique Abambaré. Sí, 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 Y sí. por supuesto Cacique Lambaré, ¿verdad? Obvio. Y Supuestamente supuestamente... habían caciques, así que... Sí, que vendría de ahí el nombre y cosas así, ¿verdad? Pero, como te digo, al final, cuando nosotros hablamos de historia, pues la historia es una ciencia también, lo que sirven son las fuentes, ¿verdad? Ese es lo que da sustento a todo tu hecho histórico. Entonces, en cuanto al nombre, eso serían más o menos los orígenes del nombre Lambaré. Después, con la castellanización, pasó a denominarse Lambaré, ¿verdad? Lambaré. Igual que Paraguay. Si vos hablas de Paraguay, vos desmembrás la palabra y es Paragua o agua de los paraguayes o de los payaguayes. Ajá. Porque el río Paraguay estaba dominado por una tribu Guaycurú, por un grupo étnico Guaycurú llamado Payagua. Payagua. Entonces ellos dominaban el río y entonces de ahí el nombre, ¿verdad? Agua de los Payaguayes. Vos sabés que eran tan belicosos esta gente que los españoles quitaron leyes donde prohibían acercarse al río de tan peligroso que eran estos grupos. Ah, Hasta ese punto, ¿verdad? tenía mucho cuidado con él. Sí. Y ahora vamos a hablar de la cuestión del poblado, ¿verdad? Acá en esta zona, todo lo que nosotros conocemos por Lambaré, difícilmente haya estado poblado cuando llegan los españoles. Era terreno de dominio, pero no había pueblos. Te'uy se le llama a las pequeñas casas comunales de los nativos Ah. y Taba a los pequeños pueblos, ¿verdad? Y no había aparentemente eso o no se tiene registro. ¿Por qué? El primer adelantado viene en el 36. En el 37 se funda Asunción. 1500 estamos hablando. 1537, perdón, la costumbre de hablar solamente ya con los dos últimos números. Sí, para que la gente 1537. ¿Dónde se funda Asunción? Donde hoy está la Loma Cavara. Antes había un lugar ahí que se llama la Laguna Los Patos. En ese lugar se funda, ¿verdad? Sí. Al lado del Palacio de los López, donde estaba cerca del el Estadio Comunero y cosas así. En ese lugar, ¿verdad? En el centro histórico. Y ahí se funda Asunción y ahí se concentra el grueso, digamos, de lo que serían los conquistadores españoles. El primero que va a tratar de hacer como una especie de censo de los nativos y demás va a ser el primer gobernador del río de Paraguay, que es Domingo Martínez Giralt. Y él en ningún documento le cita al cacique Lambaré, por ejemplo, o a Bambaré, o en ningún documento se le menciona. Se mencionan otros caciques, pero no se habla de él. Entonces eso también refuerza un poco la idea de que no existía un cacique en ese sentido con ese nombre, o al menos en los primeros registros. Directamente con el nombre de Lambaré, pero sí algún nombre similar podría haber sido. En cuanto al cacique, es mucho más leyenda que hecho histórico. Ajá. Es mucho más leyenda que hecho histórico, ¿verdad? Entonces, acá, volviendo al punto de la población, acá no había una población. Después se va a empezar a usar este lugar como para cría de ganado y demás, lo que es Lambaré. Y a este lugar incluso le llamaban la frontera, a lo que es Lambaré, porque era la frontera entre los carios y otros grupos guaraníes, ¿verdad? Entonces era como un terreno un poco... Los carios eran más asuncenos, vamos a decir. Exacto, es donde hoy es el microcentro de Asunción, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces a este lugar le llamaban como la frontera, porque era colindante ya con otro grupo étnico. Entonces, por muchísimo tiempo en los documentos se le llamó de esa forma. Entonces, ahí tenemos ya dos cuestiones interesantes, ¿verdad? La cuestión del nombre y, digamos, los habitantes que estaban en este lugar anteriormente. Qué bueno. Después, en cuanto al nativo, o sea, en cuanto al cacique Lambaré, es otra cuestión mitológica porque es mucho más mito que leyenda. Y a veces como te duele en el sentido de decir, bueno, uno tiene una identificación Lambaré, el cacique Lambaré, ¿verdad? Pero es mucho mito, mucha leyenda también, porque en los registros no hay ningún documento que te diga en efecto existió un cacique Lambaré, ¿verdad? O al menos los españoles no hablaron de él. No tienen registro, no hay registros españoles. No hay registro español. Entonces, lo que difícil también es, o era en aquel tiempo,
de que un lugar reciba el mismo nombre que el cacique. ¿Qué quiere decir? O sea, que un lugar se llame como se llamaba el cacique. No sé si me explico. Entiendo. Entonces es difícil que si hablamos de Lambaré o Abambaré, el lugar también se llame así por el cacique nomás. Entiendo. No, difícil era que eso ocurra ahora. Porque recordemos que la cuestión del cacicazgo era mucho por... Cristian, una consulta, no, disculpa que te Sí. interrumpa. Hay una leyenda también, ¿verdad? Que supuestamente Lambaré y Guarambaré eran hermanos, dos caciques hermanos, que supuestamente cada uno llevó a su familia a distintos parajes. Uno a lo que ahora conocemos como la ciudad de Guarambaré y el otro cacique Lambaré, supuestamente acá. Hay una leyenda sobre eso, no sé si algo se maneja. Sí, la al gente, respecto. la gente pues, intenta también darle mucho significado a ciertas cuestiones, ¿verdad? Ujú. Y en guaraní muchas palabras terminan de igual forma, ¿verdad? Entonces no quiere decir que tengan una relación necesariamente, ¿verdad? La gente a veces también empieza a tratar de darle un significado a ciertas palabras. En el caso de Guarambaré, Paneto, Atí y demás, eso eran guaras. O sea, eran territorios. Un guara es un territorio que en realidad estaba delimitado por accidentes geográficos. Normalmente era un río, un cerro, Un arroyo. Exacto, ¿verdad? Y estos guaras, vos ahí te podías manejar, vos podías cazar, cultivar, etc. Vos no podías cruzar al guara del otro. Eran como feudos. Exacto. Vos no podías cruzar al guara del otro porque eso implicaría ya entrar en una guerra entre grupos, ¿verdad? Por más de que sean guaraníes, no podían cruzarse los límites, ¿verdad? Por eso justamente a esta zona se le llama también la frontera, ¿verdad? En ese sentido. De ahí viene. Sí, voy a usar un ejemplo. En el caso sur, por ejemplo, el río Paraná recibe su nombre por los Paranás, que es un grupo muy belicoso también guaraní. Es más, el primer mártir franciscano, Juan Bernardo, él se va a intentar evangelizarle a esos grupos y le van a matar en un ritual antropofágico, ¿verdad? Cristian, una consulta. ¿Qué vos sabés de esta estatua? ¿Este es el cacique Lambaré o quién es? Y este es en honor justamente al cacique de Lambaré, ¿verdad? Ajá. Que, como te dije hace rato, es una leyenda, un mito, ¿verdad? Ajá. Que es símbolo también de nuestra ciudad. De hecho, la ciudad lleva su nombre. Y acá hay un dato interesante, ¿verdad? Sí. Lo de la Virgen. virgencita de bronce que está enjaulada. En un momento, esta virgencita, los dueños de lo ajeno llevaron, ¿verdad? ¿Cómo era? Cacique. Y se tuvo que volver a poner y ahora le tuvieron que enjaular, ¿verdad? Para que los dueños de lo ajeno no lleven de vuelta a la virgencita. Para que vean nomás hasta qué punto hemos llegado de que ni la virgen no se salva más, ¿verdad? Ni el cacique ni la virgen no se salva más. Entonces, por suerte hasta ahora sigue en un estado decente de conservación. Entonces, pero si te das cuenta, si comparás los tonos, se nota que es más nuevo el de la virgencita, por los tonos. Sí, sí. Está menos gastado y como que Pero este recién hecho. metal ya parece, no parece más bronce. Y no es sabría chapa, decirte. Sí, yo conozco, entiendo, es chapa, No acá está sé. soldado. El anterior era de bronce. Ajá. Yo sé que el que se robó era de bronce. Por eso ahora. Porque era del mismo material que el cacique, El ¿verdad? cacique. Pero ya después... Y es hueco, ¿verdad? Sí, se escucha que es hueco. Sí. Se escucha que es hueco. Por linda Y bueno, cultura. este ¿Quién es habrá nuestro- hecho este? Y vos sabés que no sabría decirte Hay que quién, investigar vos, ¿verdad? quién hizo, sí, no, Sí. no estoy seguro de quién habrá hecho. Son pocos, digamos, los artistas que se manejan en metales, ¿verdad? En Paraguay. Guyari es el primero que se me ocurriría, pero Hay no que sabría si fue él, ¿verdad? Oh, muy bien hecho está. Sí, sí, sí. Cambiamos un poco de lugar, Cristian, acá más fresquito. Espectacular acá el ambiente. Lo que te quería preguntar, Cristian, ¿qué más o menos vos manejas como historiador del tema de la fundación propiamente? Como villa creo que era el Lambaré en un inicio, ¿verdad? Una villa de Asunción. Sí, sí, sí. En el año 1766, Carlos Morphy va a fundar la villa que va a recibir ya justamente el nombre de Lambaré, ¿verdad? Justamente por eso que explicamos hace rato el nombre, de la interpretación también un poco de los españoles en torno al lampere y cosas así, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya nuestro paso a municipio es realmente reciente, ¿verdad? O sea, Sí. la categorización de Lambaré ya como ciudad es ya en el año 1962, durante el régimen estronista. Sí. Ahora, hay una cuestión un tanto también, no sé si hablar de mitológico o leyenda en cuanto a por qué esa desmembración de Lambaré de Asunción, ¿verdad? Muchos dicen que los seccionaleros de esta época pidieron la desmembración
algunos hablan de muchos intereses justamente de esa gente que pidió la desmembración. Entonces es un poco ahí, no es muy clara la cuestión de por qué Asunción se termina desmembrando ahora. Muchos dicen que fue por un pedido de las seccionales en tiempo chronista, estamos hablando de la dictadura ahora, que por eso justamente ellos pidieron la desmembración, pero algunos también hablan de muchos intereses por debajo de la mesa en ese sentido, que era propio en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Muy propio en ese tiempo. Había mucho de ese tipo de cuestiones. Sí, así mismo, ¿verdad? Entonces, que justamente el hecho que nosotros perdamos el cerro es también justamente debido a esa situación, ¿verdad? O sea, Cuestiones de intereses, otra vez. Hay cuestiones políticas de aquel entonces. Tal cual, del periodo dictatorial, ¿verdad? Sí. Entonces, la fundación de Lambaré empieza como una villa, que es en el año 1766. Después, obviamente, no se le va a ver como villa, sino como un barrio de Asunción, ¿verdad? Y ya en el año 1962 vamos a tener la categoría. Un barrio grande. A mí me dijeron que se veía Lambaré como un barrio grande, pero semi-rural, porque había plantaciones, había mucha... más que nada, era como... había muchos tambos donde se sacaba leche, se vendía leche desde Lambaré. De ahí viene la historia de las burreritas que llevaban las leches y otros insumos al mercado municipal de Asunción. Tal cual, como hace rato yo te comenté, como todo se concentraba en el microcentro, esta zona se usó mucho para cría de ganado y cosas así, ¿verdad? Sí. De ahí justamente la cuestión de esa visión un tanto rural de Lambaré, ¿verdad? Que después obviamente fue cambiando con el tiempo. Hoy sí nosotros miramos Lambaré está completamente urbanizado, ¿verdad? Sí. Es difícil capaz de encontrar un terreno... digamos... Hay todavía, pero muy poco ya, sí, gente no, pero te digo que, sus vacas, que se podría usar para la explotación en ese sentido, por ejemplo, ¿verdad? Pero es... el crecimiento urbanístico que tuvo Asunción es exponencial en ese sentido. Y eso favoreció también la urbanización de Lambaré, ¿verdad? Tal cual, como de otras ciudades, ¿verdad? Sí, como el caso de Villa Lisa, San Antonio, Fernando, ¿verdad? Sí. Es más, yo siempre recuerdo una anécdota que el presidente de Sol de América, cuando se fue a comprar el terreno en la zona de Sol de América, eligió que estaba loco, ¿verdad? En la zona de Villa Lisa, y hoy es una zona totalmente urbanizada. Sí. Y incluso tus padres o mis padres siempre me comentaron que comprar terreno, por ejemplo, en la zona de Coca-Cola era campaña en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, y hoy es una zona... Camino Ñemby, exacto. Sí. Hoy es una zona... Industrial cara, ¿verdad? Sí. Cara, comprar terreno en esa zona es caro y es muy difícil ya hoy por hoy. Ese crecimiento también urbanístico que tuvo Asunción, Gran Asunción, Lambaré, las ciudades aledañas, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Bueno, ahora creo que podemos hablar un poco de este cerro, ¿verdad? Sí, la historia de por qué el monumento, ¿verdad? El monumento lo hace Stroessner. Sí. La idea era un poco publicidad también para él, ¿verdad? Porque el monumento se llama La Paz Venturosa. Recordemos que el lema del estronismo era paz y progreso. Sí, sí. Entonces, la estatua que se ve en la punta es justamente de La Paz Venturosa. Ajá. Y el monumento está rodeado por los prohombres capaz más importantes de la historia del Paraguay. Le tenemos a Francisco Solano López, Don Carlos, Doctor Francia. Sí. También a Bernardino Caballero, obviamente que le iba a poner a Bernardino teniendo en cuenta que era el gobierno colorado. Héroe de la guerra del 70. Y también estaba él, ¿verdad? Claro. Estaba su imagen. Sí. Imagen que, dicho sea de paso, fue retirada en realidad de este lugar ya con el gobierno de Fili Sola, de la Municipalidad de Asunción. Cuando acababa de asumir la intendencia, sí, cuando ganó recién. Sí, un poquito después. Recuerdo algo de eso. Un poquito después. Eso, sí. Y esa misma estatua se usó para hacer un nuevo monumento en la Plaza de los Desaparecidos, ¿verdad? En honor a los desaparecidos por la dictadura. Se fundió y se dejó como un resabio de lo que no se quiere o no se tendría que volver a repetir, que es la dictadura estronista, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, eso más o menos. Y la idea también era un poco de decir, bueno, Stroessner controla todo Asunción, Gran Asunción, Lambaré, mirando desde lo alto del cerro, ¿verdad? Claro. En ese sentido. Pero atender lo paradójico de la cuestión, él se coloca al lado de las grandes personalidades históricas del Paraguay. O sea, como... tu estatua estaba al lado de Carlos Antonio López, del Mariscal López. Él se equiparaba más o menos con esta gente, ¿verdad? Se ponía a ese nivel. Se ponía al mismo nivel que Francisco, que Don Carlos, que el Doctor Francia. Pero
No, que eso es propio luego de cualquier dictadura o cualquier gobierno hegemónico, ¿verdad? Exacto. Siempre buscan el autobombo, el hacer mucha propaganda para cubrir a lo mejor algunas falencias o algunas, en este caso, crueldades y otras cuestiones que había en la época, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal que se dan de... Podemos tocar en otra ocasión si la gente, si a la gente le vota interesa. y dice, bueno, quiero que hablen de este tema ahora, ¿verdad? Exactamente. Vamos a tratar de darle seguidilla a este tipo de videos que realmente, Cristian, yo te agradezco. Veo que tenés muchísimo conocimiento y vamos a aprender mucho de nuestra historia. No solamente de Lambaré, creo que es importante tocar otro tipo de cuestiones también más adelante, ¿verdad? Sí, mira, la gente después puede, no sé, podemos poner para que voten, ¿verdad? Algunos temas relacionados a Lambaré mismo o incluso a otros temas que de interés poblacional, ¿verdad? Incluso más adelante sería genial, por ejemplo, hablar un poco de nuestra iglesia, ¿verdad? De la iglesia. De la iglesia de Lambaré, del porque Rosario. justamente es Don Carlos el que va a mandar construir la iglesia, Ujú. ya, o sea, se hacen ya en tiempo suyo. Sí. Entonces, hablar un poco de eso también sería interesante. Después vamos a mostrar en las imágenes estos pilares acá en el monumento tienen como unos agujeritos que era de algunas frases del Dr. Francis y del propio Stroessner que se quitaron después. Había Pero frases ¿por qué se quitaron? A mí me dijeron que eran en bronce, ¿puede ser o no? sí. Se robaron por el bronce, ¿o no? Sí, Rapiñaron la gente. capaz que sí, pero más se quitó por lo que representaba, ¿verdad? Mm. O sea, así como su estatua se quitó también por lo que representaba. Al venir de Stroessner, la gente como que no quiere saber nada de eso. Ujú. Hace unos 6 años atrás, por ejemplo, yo no sé si recordarán, en el Colegio Técnico Nacional se quitó las placas también del Colegio Técnico, que Stroessner construyó el Colegio Técnico y se quitó eso, ¿verdad? Para mí eso está un poco mal porque es como querer tapar la historia con un dedo, ¿verdad? Querer borrar algo y de la historia no hay que tratar de ocultarla ni taparla. Hay que conocer para no contar. volver a repetir los errores que habíamos Así cometido mismo es. como nación, ¿verdad? Así mismo, porque hay un viejo dicho que siempre le digo a mis alumnos, ¿verdad? El que no conoce su historia va a terminar cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Sí, hay luego una frase en alguna serie se utiliza, muy conocida, ¿verdad? Ahí Si no conoce su historia, que vuelve a repetirla, ¿verdad? Una serie un tanto controversial, la verdad. Sí. Pero es que es así. Si no corregimos los errores del pasado, vamos a terminar cometiendo siempre esos mismos errores. Vamos a tropezar siempre con la misma piedra, ¿verdad? Así mismo. Y eso es un mensaje ya también en muchos aspectos que se puede utilizar, no solamente en el aspecto histórico, ¿verdad? Después, ahora, lo que también sería interesante mencionar es vos, cuando nos sentamos acá me dijiste, miran por el río cómo quedó un poco rezagado, porque anteriormente nosotros al costado acá del cerro tenemos el hotel. Sí, está Y armado. el hotel, anteriormente su escalinata, digamos, lindaba con el río. O sea, llegaba hasta el río. Exacto. Y el río ahora o sea, retrocedió unos 500 metros, ¿verdad? Sí, para hacer la costanera. No solamente eso, propio nomás luego también del cauce. transformar ese del río, el cauce propio del río, tiene su transformación, ¿verdad? Y en ese proceso el río retrocedió. A eso hay que sumarle también la mano humana que ayuda a que eso ¿Cómo se se llama? transforme. Refulado, creo que se llama, ¿verdad? Sí, se cargó toda esa parte para poder hacer lo que sería hoy la Costanera Sur, ¿verdad? Muy linda vista tenemos de acá. Tal cual. Y ahí quiero tomar un poco lo que vos mencionaste vez pasada, ¿verdad? Es hora de que Lambaré empiece a mirar un poco hacia el río, ¿verdad? Sí. Tenemos Porque podría ser un factor de desarrollo importante frutal. en cuanto a oportunidades de trabajo, de negocio para los lambareños, ¿verdad? La idea es que dentro de la conservación medioambiental se respete el medio ambiente, pero también que los ciudadanos lambareños tengan más oportunidades laborales, ¿verdad? De cara al río. Y ahí hay unos proyectos que tenemos para hacer comedores, para hacer lugares donde la gente pueda en época permitida ir a adquirir pescados y demás, que hay muchos pescadores lambareños, ¿verdad? Históricos, antiguos y también nuevos que están buscando su sustento en ese rubro, ¿verdad? Tal cual. Y también nuestro cerro, ¿verdad? Tratar de que vuelva a ser de los lambareños. Paradójico que el cerro Lambaré no sea de Lambaré, ¿verdad? No tiene ningún sentido que el cerro que lleva el nombre de la ciudad esté en Asunción y no sea de los lambareños. Eso es. Tenemos que hacer la gestión. Está parado ahora, tengo entendido, en la Cámara de Diputados en la parte de asuntos municipales, la cuestión del Cerro Lambaré, ¿verdad? Creo que es un tema que ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo los lambareños y pelear nuevamente para recuperar un lugar tan histórico y tan lindo realmente que tenemos
prácticamente dentro de nuestro distrito, a cuadras de nuestro distrito, y que justamente ayudó o que lleva el nombre del distrito y no está en nuestro distrito actualmente por Y esas mira cuestiones que- políticas que hace rato estuvimos hablando. El simbolismo es muy importante, ¿verdad? Sí. Y el símbolo de Lambaré es su cerro. Claro. Por ejemplo, vos pensás en Buenos Aires, ¿y cuál es el símbolo de Buenos Aires? El obelisco, por ejemplo. Sí. Vos pensás en Lambaré. El puerto mismo. Exacto, pero vos decís Buenos Aires y lo primero que tenés en la mente es la 9 de junio con el obelisco, Sí. ¿verdad? Y Lambaré es el cerro, ¿entendés? Vos decís Lambaré y el cerro Lambaré. Entonces, yo creo que también las otras ciudades carecen de eso que nosotros tenemos, que es el simbolismo de algo tan representativo para todos los lambareños como es nuestro cerro, ¿verdad? Sí. Ñemby, por una cuestión ahí también de gestión, perdió parte de su cerro y tiene la cantera. El cerro Tacumbú también perdió en el caso de Asunción, pero nosotros tenemos que tratar de recuperarlo, mantenerlo y que sea otra vez los lambareños, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Vamos a pelear por entonces vamos a ver qué vota la gente para que podamos hablar en otra ocasión sobre, no sé, algún tema de interés de ustedes. Quiero aclarar que yo no soy historiador, estoy estudiando la carrera de historia. Estoy terminando, ¿verdad? Si Dios permite, pero... Sí, investigas mucho sobre estas Sí, y cuestiones. soy profe de historia, ¿verdad? Mm. Soy profe de historia, pero yo siempre digo que no me quiero dar el título que todavía no tengo, ¿verdad? Porque uno lucha mucho para tener ese título y como para que te vengan a llamar nomás, no Sí. está bien. Quiero Está ganarme primero ese título y después para que me llamen así. Pero eso no quita el hecho de que enseño historia, estudio historia y creo que puedo hablar de eso, ¿verdad? Entonces... queda a cargo de la gente votar qué le gustaría hablar después de la ciudad o de algún tema en particular, ¿verdad? Excelente. Queda pendiente también hacer un podcast, ¿verdad? En vivo sobre un hecho histórico y con interacción de la gente. Que la Vamos gente- a ver qué tal si le gusta este tema a la exacto. gente y a partir de ahí vemos cómo proyectamos esas Y cuestiones. si quiere colaborar con algún tema que capaz a mí se me pasó, cosas así también, Sí. en los comentarios. Sí, Eh, si estamos en lo cierto, si les parece que estamos en lo cierto, Sí, si sí, sí. hay algunos temas que no tocamos, importante saber entender y vamos a investigar sobre eso y vamos Tal a cual. tratar de tenerla precisa en base a la historia, a los documentos históricos a los que podamos acceder. Tal cual, porque al final, más allá del se dice o me dijeron o escuché por ahí, lo que nos sirve son los documentos históricos, ¿verdad? Uno se tiene que basar en eso. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro capítulo de Hablando de Historia con Edu Molina.